kiosco. Bueno, pues vamos a resaltar algunas noticias importantes que reflejan diarios como El Financiero, lo del empleo, ¿no? Sí, nuevamente vemos un récord, digamos, en la generación de empleo formal. Acá El Financiero lo destaca con un 22.4 millones de afiliados al IMSS. Ahí tenemos, si me regalan esta portada, exacto. Y luego hay esta recuperación de cuántas plazas formales se han venido ganando a lo largo del 2022 y 2023 y como 2 meses seguidos seguimos en este aumento de incorporación al IMSS, de afiliados al IMSS. Uno de los datos que no solo son económicos, sino también de redistribución del ingreso, que tiene que ver con el empleo, que es muy importante. Pues además es un del récord, salario, que esa es otra de hoy, ¿no? Sin duda que se anota esta administración y hay que destacar que para diciembre podría variar este dato, podría bajar el número de empleos formales porque hay algunas empresas que siguen haciendo la práctica de que te despiden, entre comillas, te recontratan en enero, pero es una simulación para que no generes antigüedad. Entonces, bueno, nada más hay que tomar en cuenta eso. De cualquier manera, hay un récord, esto habla de una confianza en la economía, habla de que las cosas se están haciendo bien y que hay una recuperación, que hay más dinero circulando, más consumo, más trabajo y más empleo formal. Una fórmula que ha sido bastante exitosa en este modelo humanista, porque decían que López Obrador iba a ser un peligro y que además no iba a generar empleos formales y ahora pues se está generando como nunca antes, ¿no? A contracorriente de lo que pensaban algunos. Y hay otros datos que ya hemos comentado e iremos comentando, como el asunto del aumento del salario mínimo y las implicaciones, ¿no? Sí, el aumento, ahorita vamos a ver el detalle de lo que además pasó hoy en la conferencia matutina, pero hablando de otros indicadores, uno que fue parte del quién es quién de las mentiras, justamente fue el de los pronósticos de crecimiento económico. Había un primer pronóstico que se daba desde instituciones financieras internacionales, organizaciones internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que preveía un crecimiento de 1.7% del PIB y la CEPAL de 1.1% del PIB, esto para 2023, y cómo esas proyecciones... Hombre, se quedaron, pero, o sea, absolutamente en otra historia, o sea, el crecimiento va a lo doble, ¿no? Va a lo doble de lo que están pronosticando estas. Exacto, pero digamos que la relación con el quién es quién de las mentiras es que, digamos que los grandes medios de comunicación como que se quedaron también con esto, a eso le dieron una gran relevancia, a ese pronóstico, y luego pues ha pasado medio en blanco en algunos espacios informativos el hecho de que ya hay una actualización de esos pronósticos de crecimiento para 2023 que por mucho rebasaron esa primera proyección, ¿no? O sea, es nota cuando dicen México va a crecer poquito. Y entonces varios salen a difundir, vean el fracaso de las políticas de López. López es un peligro para México. Y ya resulta que pues el crecimiento es de lo doble o de lo triple de lo pronosticado. Y ahí sí, varios están calladitos. Exacto. Y a lo más algunos dicen, todo esto tiene que ver con otros factores, con Estados Unidos, y empiezan a hacer unas maromas. No es con la no es con la política nacional. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las nuevas proyecciones de diversas instituciones financieras, aquí con Ana Elizabeth García Vilchis el día de hoy. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Les fallaron los pronósticos. Buenas noticias para México. Hoy todos han mejorado los pronósticos de crecimiento económico para México en 2023. Veamos. Moody's mejoró su proyección de que la economía crecerá de 3.3% a 3.5%. El Banco de México calcula de 3% a 3.3%. El Fondo Monetario Internacional de 2.6% a 3.2%. La OCDE de 2.6% a 3.3% del Producto Interno Bruto. Pues ahí está. Si nos comparamos incluso internacionalmente, estamos por encima de la media en lo que es un crecimiento. ¿Por qué? Porque hay también un aceleramiento en la industria de la construcción, mayor consumo. Ayuda mucho también la inversión pública que se ha hecho en obras de infraestructura como el Tren Maya y todo lo que hemos visto, ¿no? Sí,
Sí, que de pronto esa es otra, ¿no? Cuando se hacen estos análisis y estos abordajes en la prensa, de repente no les gusta hacer esas comparaciones internacionales porque habla de muchas cosas. Habla también luego de qué condiciones, digamos, a nivel global, de pronto afectan en negativo a los países. Y, por ejemplo, esto se nota muy claramente en el nuevo tema que ahora traen de aquí para allá, que es el tema de la prueba PISA, ¿no? Exactamente. Se habla de México, cómo cayó México, pero cuando se habla de este tema en relación con otros países, nos permite ver un panorama como mucho más amplio de lo que eso significa, además de otra cosa, que es qué significa en realidad una prueba como esta y qué es de lo que está hablando y qué es lo que también deja fuera una prueba como esta, algo de lo que habló hoy el presidente. Pero a ver, vamos primero con el Economista. Trae específicamente el gráfico de cómo México pues se ha desempeñado en esa prueba en los últimos años en los diversos rubros que se miden, ¿no? Aquí lo tenemos. Comprensión lectora, matemáticas y ciencias es lo que se mide, ¿no? Exactamente, ahí lo que dice, los resultados de México, de acuerdo a la propia interpretación de los datos que da el Economista, dicen la prueba PISA, que mide las competencias y rendimientos de alumnos, retrocedió en 2022 hasta el nivel que registró en el año 2009, de acuerdo a esta interpretación, porque también aquí el truco es cómo quieres ver el vaso, medio lleno o medio vacío, ¿no? Sí. Lo que hace a los puntos de México en comprensión lectora, 41.5, hoy en día, en lo que hace a los puntos de México en matemáticas, 395, y puntos de México en ciencias, 410, pero vale la pena también comparar esto con otros países, como dices, y no solamente quedarnos con una interpretación un tanto más abstracta, ¿no? Sí, que creo que alguien que hace digamos, sintéticamente un diagnóstico más equilibrado, más correcto es Viridiana Ríos, ¿no? Sacó un tuit en donde decía, efectivamente, México, y como lo veníamos viendo, en esa prueba, que ahorita vamos a ver también qué es esa prueba, venía bajando, ¿no? Venía bajando desde antes de esta administración. Después, con la pandemia, pues bajó todavía más, que justo cae en esta administración, y es lo que vemos en esos números. Pero si lo vemos con respecto a otros países, pues México, de hecho, está por encima de la media de la OCDE, y hay países, incluso el primer mundo, cuya caída fue... Esa no es el... Ese es el crecimiento económico. Es el crecimiento económico, exactamente. Sí. A ver si me regalan la de la prueba PISA en comparación unos países con otros. ¿Por ahí lo tenemos? Bueno, no a ver lo si tenemos, pero bien dices esta argumentación, que México cae, pero también otros países importantes. O sea, es un fenómeno global que se da en función también de la pandemia, lo que significó claro, que los niños se quedaran encerrados, ¿no?, en sus casas. Sí, mira, tienes Dinamarca, Alemania, Holanda, me parece que también Noruega, debajo de la media, es decir, de los países que más fueron afectados, y que eso se refleja también en la prueba PISA. Están por debajo de México, pero de pronto, pues eso no se considera, ¿no? Como si fuéramos una isla, y además como si no tuviéramos ciertas complejidades que vienen también de un modelo educativo en donde se estigmatizaba a los maestros, se les perseguía, no se invertía en el sector público. De hecho, la intencionalidad de esta narrativa de atacar a la educación en México es atacar a la educación pública y decir que el modelo está mal y que entonces todo se vaya privatizando, ¿no? Y que cada quien pague lo que pueda pagar por su educación. Exactamente, y bueno, y el presidente además habla de cuál es el objetivo de una prueba como esa, que es estandarizar como si todos los países tuvieran las mismas condiciones, pero además sobre la base de una serie de criterios y de, digamos, de valores en términos de la medición del conocimiento que tienen más que ver con un modelo neoliberal. Hoy habla de eso porque, bueno, claro que le preguntan sobre los resultados de la prueba PISA, y también sabemos que hay toda otra idea de lo que representa la educación y de cómo debiera en todo caso medirse, evaluarse, y que eso se traduzca en una serie de políticas públicas. Vamos a ver lo que contesta hoy el presidente sobre esto. Nosotros no los tomamos en cuenta.
porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza y desaparecer la educación pública, degradándola. Es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional o una encuesta de GEAISA.